La batalla por los cielos sobre la Europa devastada por la guerra fue uno de los, si no el más crucial teatro de guerra contra la Alemania nazi. La campaña de bombardeo estratégico, llevada a cabo por los aliados, creció en fuerza con cada año que pasaba hasta que literalmente miles de bombarderos pesados de 4 motores, como el americano B-17 Flying Fortress y el B-24 Liberator, oscurecieron el sol durante el día. Por la noche, los aviones británicos y canadienses convertían la oscuridad en un resplandor naranja de llamas mientras sus bombas se encendían abajo. Sin embargo, una parte a menudo pasada por alto de esta historia es la pequeña pero intrigante contribución de la Unión Soviética en la historia de la campaña de bombardeo en general. No poseyendo una vasta armada de bombarderos pesados de 4 motores, la historia soviética es en cambio una de retribución simbólica, ya que mientras los ejércitos de Alemania parecían imparables en los primeros meses de la Operación Barbarroja, los aviones soviéticos lucharon contra las probabilidades para demostrar a su gente que los fascistas no eran invencibles. Esta es la historia de la dramática campaña de bombardeo de Stalin en 1941 contra la capital nazi, mientras su propia capital estaba cada vez más amenazada de ser invadida por las tropas alemanas. Bienvenido a Guerras del Mundo. El 22 de junio de 1940, un avión desconocido para los habitantes de la capital soviética fue avistado zumbando en el cielo. Era un bombardero Junkers Ju-80 y 8D de la Luftwaffe, encargado de realizar un reconocimiento fotográfico de la ciudad, y al hacerlo, se convirtió en el primer avión alemán en llegar a Moscú. Durante el próximo mes, las misiones de reconocimiento de la Luftwaffe aumentarían en frecuencia, permitiendo a los comandantes alemanes construir una imagen detallada de la ciudad y monitorear el progreso de sus preparativos defensivos a medida que avanzaba la Wehrmacht. El 18 de julio de 1940, la imagen de inteligencia que los aviones alemanes habían construido de la ciudad fue presentada al jefe del Estado Mayor del Ejército alemán, el general Oberst Franz Halder, quien identificó una serie de objetivos de alto valor para una campaña de bombardeo aéreo. Dichos objetivos incluían cruces de ferrocarriles y carreteras para interrumpir el flujo de suministros a la ciudad, las plantas de energía hidroeléctrica de Moscú, varias fábricas de armamento y numerosos objetivos simbólicos como el Kremlin, el asiento del poder soviético. Después de presentar estos a Hitler, al día siguiente, el 19 de julio, el Führer firmó la directiva Oberkommando des Heeres 33, que autorizaba una serie de ataques aéreos sobre Moscú en preparación para el asalto terrestre para tomar la capital de Stalin. La campaña aérea contra Moscú fue apodada Operación Clara Zetkin, en honor a la fundadora del Partido Comunista Alemán, y hubo reacciones mixtas por parte de algunos de los líderes de la Luftwaffe. El jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, lo consideró vital para la campaña general contra los soviéticos, incluso si solo era para fines de propaganda y prestigio. El jefe del 8º Fliegerkorps de la Luftwaffe, el general Richthofen, disfrutaba la idea de bombardear Moscú, creyendo que el terror que tales ataques instalarían colapsaría el régimen de Stalin, a pesar del hecho de que ideas similares no habían logrado éxito contra los británicos el año anterior. Sin embargo, el mariscal de campo general Albert Kesselring era más escéptico sobre el éxito del plan. Sabía que las flotas de bombarderos de la Luftwaffe estaban dispersas, realizando operaciones tácticas en apoyo del ejército, ayudando al avance de la Wehrmacht hacia el este. Por lo tanto, cuestionó la validez de las incursiones en este punto de la campaña, dado que desviaría a los bombarderos de esta tarea vital, y señaló que la flota de bombarderos de la Luftwaffe no estaba preparada para una campaña de bombardeo estratégico de largo alcance. También expresó preocupaciones sobre lo que podría sucederle a sus hombres si fueran derribados y capturados por ciudadanos soviéticos enfurecidos. Sin embargo, Hitler no se dejó disuadir, y el 127, las tripulaciones que conformarían una fuerza de 127 bombarderos de la Luftwaffe, fueron informadas sobre sus objetivos para la incursión que tendría lugar esa noche. Sin bases de bombarderos cerca del frente, los bombarderos bimotores alemanes tendrían que volar desde aeródromos tan al oeste como la Polonia ocupada e incluso Prusia Oriental, lo que limitaba severamente su carga de bombas, con algunos aviones apenas capaces de llevar 1
0 kilogramos de armamento. Alrededor de las 2100 horas hora de Moscú, los bombarderos alemanes comenzaron a formarse sobre Polonia y luego se dirigieron hacia el este hacia Moscú. A las 2110 horas, hora de Moscú, sonaron las sirenas de ataque aéreo, y los cañones antiaéreos fueron armados y apuntaron hacia el cielo. Los primeros aviones alemanes sobre la ciudad fueron Heinkel HE-111S, que procedieron a lanzar bombas de flash fotográfico e incendiarias que iluminaron los objetivos para las oleadas de bombarderos que iban a seguir. El ataque alemán encontró una resistencia más dura de lo anticipado, pero los artilleros antiaéreos estaban mal coordinados, lo que significaba que incluso cuando las tripulaciones de los bombarderos alemanes encontraban sus aviones iluminados por reflectores, a menudo quedaban completamente sin desafío. Para cuando terminó el ataque, se habían iniciado más de 1000 incendios en toda la ciudad, causando una interrupción a gran escala, mientras que una sola bomba logró un impacto directo en el Kremlin. Pero asombrosamente la mecha falló y no logró explotar. Ya sea involuntariamente en el caos de los eventos de la noche, o deliberadamente para evitar represalias de Stalin, los comandantes de los artilleros antiaéreos hicieron afirmaciones exageradamente infladas sobre cuántos bombarderos alemanes habían derribado. En realidad, solo se perdieron 2 aviones alemanes durante la misión, lo que llevó a los alemanes a declarar la incursión como un éxito, y seguirían más en los próximos días. A pesar de que los daños causados en la incursión se repararon rápidamente, Stalin se indignó por el ataque alemán y exigió que los ciudadanos de la propia capital de Hitler, Berlín, fueran castigados por ello. Esto, pensaba, ayudaría a calmar la ira y miedo en aumento en la población de Moscú. Ahora estaban bajo ataque aéreo directo. Los propios comandantes aéreos de Stalin estaban menos que entusiasmados de asumir esta nueva asignación, aunque no se atrevían a desobedecer al dictador soviético. Si Stalin te decía que hicieras algo, lo hacías. El problema era que Berlín estaba aún más lejos de los aeródromos soviéticos que Moscú. Para la flota de bombarderos alemanes en Polonia, al igual que la Luftwaffe alemana, la Fuerza Aérea Soviética, la Wojenno-Wozdushnye Sily, estaba diseñada predominantemente para operaciones tácticas en apoyo del Ejército Rojo, y estaba compuesta en su mayoría por aviones de 2 motores de alcance medio. Sin embargo, poseían un puñado de tipos de mayor alcance y un bombardero de largo alcance de 4 motores, que posiblemente podría entregar la represalia que Stalin exigía. Se suponía que el Petliakov PE-8 sería la columna vertebral de una nueva fuerza de bombarderos estratégicos de 4 motores, pero al final solo se construirían 93 ejemplares a un ritmo ridículamente lento durante 8 años. Irónicamente, fue el propio Stalin quien había recortado el programa de bombarderos estratégicos de la Unión Soviética, ya que antes del estallido de la guerra había desestimado el concepto como fantasioso, un sueño ideado por pensadores, mientras que el bombardero táctico era un concepto probado en combate. Entrando en servicio limitado en 1940, el bombardero fue diseñado para mostrar la capacidad de la Unión Soviética de proyectar poder aéreo a largas distancias, pero en realidad sirvió principalmente como una herramienta de propaganda, mientras que operativamente rara vez se usaba para atacar algo que los bombarderos tácticos no podían. Propulsado por 4 motores de 1500 caballos de fuerza, tenía un rendimiento ampliamente equivalente a los primeros Avro Lancasters británicos, aunque solo cuando volaba con una carga de bombas significativamente menor. Y eso sin mencionar que los motores estaban plagados de problemas de fiabilidad. Rápidamente se formularon planes para la incursión de represalia, pero la Wojenno-Wozdushnye Sily no fue la única rama de las Fuerzas Armadas soviéticas equipada con bombarderos de largo alcance. La Marina soviética también poseía tipos de largo alcance para atacar la navegación en el mar Báltico, y esto incluía el Ilyushin DB-3F, que con un rango de combate de 644 kilómetros, podría en teoría atacar Berlín desde la costa estonia, una ubicación que técnicamente estaba detrás de las líneas alemanas en comparación con la situación en la madre patria. Por lo tanto, la Marina y la Fuerza Aérea comenzaron a estudiar la factibilidad de tal ataque para satisfacer la demanda de Stalin. El primer obstáculo importante fue que el único aeródromo en la isla frente a la costa de Estonia era demasiado corto para los bombarderos, por lo que tenía que ser alargado lo más rápido posible. Luego, los suministros necesarios tendrían que ser transportados allí por mar para apoyar a los bombarderos, una perspectiva peligrosa dada la amenaza de una vasta cantidad de minas que los alemanes habían colocado en la región en un intento de contener la flota soviética. El 2 de agosto.
1941, los DB-3Fs del primer Regimiento de Aviación de Minas y Torpedos de la 80 Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de la Flota Báltica despegaron completamente cargados desde Leningrado para probar la nueva pista. Tras aterrizar con seguridad, las tripulaciones de los bombarderos rápidamente empezaron a aprender la ruta hacia y desde Berlín. Toda la operación se llevó a cabo bajo el más estricto secreto, el tipo que solo la Unión Soviética podría posiblemente imponer. Entonces, finalmente, el 7 de agosto, 1941, los pilotos navales soviéticos estaban listos para contraatacar a Berlín. A las 2100 horas, los DB-3Fs comenzaron a despegar y a adentrarse en el cielo nocturno. En total, 13 aviones partieron hacia Berlín, formando 3 grupos. Operando en los extremos del alcance de los aviones, tenían que volar la ruta más corta posible, y esto los llevó sobre los puertos bálticos alemanes de Stettin y Schweine-Osten, antes de dirigirse directamente a Berlín. Operando en total silencio de radio, el vuelo fue nada menos que arduo para las tripulaciones de los bombarderos, quienes tuvieron que volar significativamente más alto de lo que estaban acostumbrados para evitar ser detectados por los reflectores alemanes. Los DB-3F no estaban idealmente adaptados para vuelos a tan alta altitud, y las tripulaciones tuvieron que lidiar con temperaturas extremadamente bajas que caían por debajo de los 35 grados Fahrenheit, con nada más que sus ropas de vuelo para mantenerlos calientes, y luchaban constantemente contra la escarcha y el hielo que se acumulaba en las ventanas e incluso en los instrumentos de la cabina. Al cruzar el este de Alemania, la formación fue finalmente avistada por observadores alemanes, pero la idea de que los soviéticos estuvieran lanzando un ataque aéreo tan al oeste era tan impensable que los comandantes alemanes asumieron que eran aviones de la Luftwaffe regresando de una operación. Algunos incluso intentaron señalar a los bombarderos soviéticos con lámparas, creyendo que podrían ser Henkels perdidos. Fue después de 100 horas cuando los aviones soviéticos se acercaron a Berlín. Las tripulaciones de los bombarderos informaron más tarde de numerosas luces de calle que iluminaban la gran ciudad debajo, lo que les ayudó a encontrar su punto de mira, el centro industrial de la ciudad. Indudablemente, los alemanes fueron sorprendidos totalmente, y a las 130 horas, los bombarderos iniciaron la descarga de sus cargas ligeras antes de retornar rápidamente. Las detonaciones de las bombas despertaron rápidamente a la ciudad ante el peligro, y el cielo pronto se llenó de explosiones de proyectiles antiaéreos, pero sin éxito, ya que los aviones soviéticos ya estaban escapando hacia el este. Rompiendo el silencio de la radio, el operador de radio Vasily Kretenko transmitió las famosas palabras patrióticas: "Mi lugar es Berlín. La tarea ha sido completada. Estamos regresando a la base". Uno por uno, en las primeras horas de la mañana, los 15 DB-3Fs comenzaron a regresar a casa, sus tanques de combustible casi tan vacíos como sus bodegas de bombas. La noticia del exitoso ataque se extendió como la pólvora gracias a la siempre eficiente máquina de propaganda soviética. Y después de meses de derramamiento de sangre y amarga retirada, los ánimos soviéticos se dispararon. A pesar de que el bombardeo causó daños insignificantes, después de ver el impacto que tuvo en su pueblo, Stalin exigió más de lo que él denominó como incursiones de moral para mantener al pueblo soviético desafiante contra los nazis e inspirarlos a resistir hasta su último aliento. En contraste, de vuelta en Berlín, la dirección alemana estaba tan horrorizada con la idea de que los bombarderos soviéticos golpearan su ciudad que al principio se negaron a creerlo, culpando del ataque a los británicos, quienes habían atacado la ciudad numerosas veces desde agosto 1940. Se redujo a que el Centro de Radiodifusión británico enfatizó que la Real Fuerza Aérea no había llevado a cabo el ataque para hacer que el mando alemán finalmente aceptara el hecho de que habían sido sorprendidos por los soviéticos, un pueblo que consideraban inferior a ellos mismos. Sin perder mucho tiempo, la siguiente noche, los DB-3Fs estaban de nuevo en camino a Berlín para repetir su hazaña, solo que esta vez estaban apoyados por aviones adicionales de la BVS. Mientras tanto, los bombarderos pesados P-8 se preparaban para su primera misión contra la capital nazi. Operando bajo el mando del 432 Regimiento de Bombarderos Pesados, la unidad P-8 estaba compuesta por pilotos con la mayor experiencia en vuelo de largo alcance de todos los rincones de la Unión Soviética, independientemente de su origen, e incluían a un número de pilotos de la aerolínea estatal soviética Aeroflot. La misión iba a ser comandada por el mayor general Vodopinov, un héroe de la Unión Soviética. Vodopinov
planeaba volar desde su base en Pachinko, fuera de Leningrado, alrededor de las costas de Estonia y Letonia, y luego cruzar rápidamente el Báltico hasta Berlín. Este camino, razonó, les daba la mejor oportunidad de evitar la intercepción por los cazas nocturnos de la Luftwaffe, que ahora estaban cazando, para las tripulaciones de bombarderos soviéticos, pero también significaba que tendrían que volar una distancia de 1.955.8 kilómetros hasta el objetivo, lo que solo sería posible con una velocidad de crucero significativamente reducida de solo 176 kilómetros por hora para preservar el combustible. Como era práctica común para misiones de bombardeo de largo alcance de esta naturaleza, Vodopunov solicitó tener un objetivo secundario para bombardear si se encontraban incapaces de alcanzar o localizar Berlín. Stalin inicialmente se enfadó por esto antes de autorizarle a bombardear Stettin si ese fuera el caso. Sin embargo, Stalin reiteró que Vorobyanov y sus hombres debían llegar a Berlín, y se dijo de tal manera que implicaba que cualquier otra cosa no sería tolerada. Despegando al anochecer el 11 de agosto, 1940 el vuelo de 14 P-8 se uniría a los DB-3 FS, realizando otro ataque sobre Berlín, así como una fuerza de bombarderos medianos de doble motor de largo alcance de la Voyeno-Vozdushnie Sili. Desde el inicio de la operación, los P-8S parecían estar malditos con la desgracia. Cuando los bombarderos completamente cargados de combustible comenzaron a despegar, un PE-8 sufrió la pérdida de 2 motores en el mismo ala, lo que provocó que la aeronave se inclinara sobre su lado y se estrellara, matando a los 11 hombres a bordo. Los bombarderos, dirigidos hacia el mar Báltico, se convirtieron en objetivo de un vuelo. Cazas rusos 1-6 confundieron a los bombarderos de 4 motores con alemanes, pero afortunadamente no hubo pérdidas. Luego, los artilleros antiaéreos soviéticos les dispararon, derribando un PE-8 y estrellándolo en el mar de Talón. Los bombarderos soviéticos aún no habían entrado en territorio enemigo, y ya habían perdido 2 de los pesados de 4 motores. A continuación, otro PE-8 sufrió un incendio en el motor sobre Polonia, que la tripulación logró extinguir, pero solo con 3 motores, comenzó a quedarse atrás de los demás, por lo que su piloto decidió bombardear el objetivo secundario de Stettin, con la aeronave perdiendo otro motor en el camino. A pesar de tener solo 2 motores, el ahora considerablemente más ligero PE-8 logró llegar a casa, aterrizando de manera segura justo fuera de Leningrado. Los PE-8 restantes continuaron. La desgracia aún parecía ir con ellos, ya que a solo 12 minutos de sus objetivos, Vodopinov también sufrió la pérdida de un motor justo cuando el fuego antiaéreo alemán comenzó a iluminar el cielo. Luchando con los controles, él continuó con su tripulación hasta que alcanzaron su punto de mira y lanzaron sus 371.1 kilogramos de bombas sobre la ciudad debajo. Liberado de la carga de llevar este peso, el avión se volvió más receptivo y él giró para escapar de las defensas de la ciudad. Sin embargo, no salieron ilesos, ya que la metralla de las conchas de artillería antiaérea había salpicado al bombardero y perforado el tanque de combustible. Al darse cuenta de que ya no tenía el combustible necesario para volar la ruta planificada a casa, en su lugar ordenó a su navegante que los pusiera en la ruta más directa posible de regreso a Leningrado, volando sobre cientos de millas de territorio ocupado por los alemanes, patrullado por cazas nocturnos alemanes en busca de venganza. Afortunadamente lograron evitar la intercepción. Luchando contra el mal tiempo, que dificultaba aún más el progreso de su bombardero, el navegante de Vodopunov informó que estaban a menos de 30 minutos de su base cuando los 4 motores, ahora carentes de combustible, se apagaron. Vodopunov logró aterrizar de emergencia en un área boscosa justo antes de las líneas del frente, y él y sus 10 camaradas pudieron alejarse de su bombardero derribado de vuelta a las fuerzas soviéticas. Otros PE-8 también se encontraron con poco combustible durante el vuelo de regreso. 3 aterrizaron de emergencia antes de llegar a Pushchenko, mientras que 1 aterrizó en un terreno plano cerca de una fábrica de tractores, donde la tripulación utilizó cubos para rellenar los motores diésel de su avión antes de despegar de nuevo para completar su viaje a casa. Un PE-8 se perdió y terminó volando sobre Finlandia, donde fue derribado, matando a todos excepto a 2 de la tripulación que lograron saltar y fueron tomados prisioneros. En total, solo 4 PE-8 completaron la misión según lo planeado. El resto de las fuerzas soviéticas también tuvieron una noche difícil, luchando para despegar con carga completa de bombas desde una pista sin pavimentar. De los bombarderos de 2 motores, solo 3 lograron despegar y unirse al ataque. 2 fueron derribados por error por las defensas aéreas soviéticas al regresar de la misión y el tercero desapareció.
A pesar de esto, la propaganda soviética alababa los bombardeos. Voropianov fue convocado a Moscú para responder ante Stalin por el pobre desempeño de sus tripulaciones de bombarderos. Cansado y frustrado, su tono no era tan templado como la mayoría de los que se encontraban frente al dictador comunista, y comenzó a desglosar lo que había salido mal. En pocas palabras, toda la noche había sido una demostración de la inmadurez de las capacidades de largo alcance de la Voyeno-Vozdushnie Sili. Voropianov destacó cómo el secreto de la misión había llevado a que las defensas aéreas soviéticas fueran tan grandes una amenaza para ellos como los alemanes, ya que nadie más sabía que iban a volar esa noche. También les dijo que si se hubieran instalado balizas de radio en Pachinko para que los bombarderos las siguieran a casa, más aviones habrían regresado, pero en cambio se desperdició combustible por las tripulaciones que se esforzaban en la oscuridad tratando de orientarse. Finalmente, sin embargo, fue más crítico con los motores diésel ACH-30B, utilizados en el PE-8 que habían demostrado ser tan poco fiables que insinuó que era casi criminal enviar hombres al aire con ellos. Según se informa, le dijo a Stalin que estaba listo para arrancarlos de los PE-8 con sus dientes, una declaración valiente, ya que Stalin había sido uno de los defensores del motor durante el desarrollo del bombardero. A pesar de su reputación de deshacerse de aquellos que parecían criticarlo, Stalin parecía dispuesto a escuchar a Vodopunov, y con el regimiento de bombarderos pesados fuera de servicio tras sus pérdidas, se comenzó a trabajar en la búsqueda de un motor de reemplazo adecuado, con los ingenieros soviéticos decidiendo por el AM-35AP-12 que estaba en producción para los cazas MiG-1 y MiG-3. Algunos PE-8 ya habían sido probados con los motores, pero ahora se iba a convertir en el estándar. El AM-35A de 1.350 caballos de fuerza ofrecía un rendimiento ligeramente reducido, incluyendo el alcance, pero ofrecía una fiabilidad mucho mayor, y para finales de 1941 todos los PE-8 habían sido convertidos para volar con helos, antes de que el avión fuera reingenierizado nuevamente en 1942, esta vez equipado con nuevos motores radiales. La confianza en el PE-8 se sacudió tras el 11 de agosto y solo realizarían una incursión más contra Alemania en 1941, aunque su misión era menos ambiciosa, siendo la ciudad alemana de Königsberg e involucrando solo a 3 aviones, todos los cuales regresaron a casa de manera segura. Los DB-3Fs prosiguieron su campaña, pero un iracundo Hitler pidió que la isla que usaban como base fuera capturada para negar a los soviéticos su uso posterior en el bombardeo de Alemania. El 10º y último de los ataques morales de Stalin se llevó a cabo en la noche del 4 de septiembre, después de lo cual los soviéticos se vieron obligados a abandonar la isla ante un inminente ataque alemán. Con la situación en torno a Moscú cada vez más peligrosa, a medida que avanzaba 1941, la defensa de la ciudad tomó precedencia sobre los pensamientos de llevar a cabo una campaña de bombardeo sostenida en Alemania. Afortunadamente para los soviéticos, la ciudad se salvó de la ocupación alemana, y a medida que la marea comenzó a cambiar el año siguiente, las operaciones contra Berlín y otras ciudades alemanas se reanudaron, aunque en una fracción de las que llevaban a cabo los aliados occidentales. De todas las bombas lanzadas sobre la capital nazi durante la guerra, los aviones soviéticos representaron menos del 1% del total. Stalin pronto volvió a su creencia de que los bombarderos tácticos eran de suma importancia para ganar la guerra y consideró las costosas flotas de bombarderos estratégicos como innecesariamente derrochadoras en el gran esquema de las cosas. El desarrollo del PE-8 y otros bombarderos pesados de largo alcance se detuvo casi por completo, mientras que los aliados occidentales comenzaron a trabajar en tipos aún más grandes y mejores, culminando en el último bombardero estratégico de la Segunda Guerra Mundial, el Boeing B-29 Superfortress. Esta falta de inversión en bombarderos estratégicos finalmente sería perjudicial para Stalin, ya que tan pronto como terminó la Segunda Guerra Mundial y comenzó la Guerra Fría, exigió a sus ingenieros que comenzaran a producir bombarderos de largo alcance con los que amenazar a las potencias occidentales. Esta exigencia solo creció en importancia con la implementación del programa de bomba atómica soviético. Pero los ingenieros soviéticos estaban unos 4 años detrás de sus homólogos occidentales y, por lo tanto, en el ínterin, se vieron obligados a simplemente copiar el B-29 produciendo el Tupolev Tu-4.
Este fuselaje era una copia tan cercana que algunos de los primeros ejemplos todavía tenían Boeing impreso en los controles. Y ahí tienes la historia de la ofensiva de bombarderos de Stalin contra Berlín. Por favor, deja un comentario abajo con tus propios pensamientos y reacciones, y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.